este mes. Está ahí en la pantalla, ¿qué es lo que pasa? Amén. No te quedes con el querer, esfuérzate en el hacer. Y vamos a estar introduciendo este tema hoy. Amén. Daniel capítulo 11, versículo 32. Vamos a leer todo el versículo y vamos a hacer énfasis en el inciso B. Amén. ¿Lo tenemos? 11:32, Daniel capítulo 11, versículo 32. Leemos la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos, amén. Vamos a leerlo todos. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Vamos a repetir esa segunda parte. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Aleluya. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Dios, por esta noche, por esta oportunidad que tú nos regalas de estar en tu casa, Dios, para escuchar tu voz. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú te pases en este lugar, Padre, que tú hables a nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, te pedimos que tú tomes control de toda fuerza contraria, de todo aquello que se quiera levantar, Dios, en contra de tu palabra. Toda distracción, Dios, todo ataque de Satanás a la mente, al corazón, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que uses mi vida, Dios, como un instrumento, Padre, de bendición para tu pueblo, Dios. En el nombre de Jesús. Quita toda palabra humana, Dios, y que todo lo que Dios sea transmitido en este lugar, Dios, sea para glorificar tu nombre y para bendecir a cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor, y de aquellos que nos van a escuchar, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Gloria al Señor. ¿Cómo es que es el tema? Ay, Padre. Aleluya. Amén. Acabamos de leer un texto, ¿cierto?, que habla precisamente de eso. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Amén. En el mundo, a nivel general, hay dos tipos de personas. Amén. Por un lado, tenemos a un tipo de persona que se llaman los thinkers en inglés, o los pensadores. Amén. Lo puse en inglés porque el término es más conocido en inglés que en español, ¿no? Y están los doers o los hacedores, ¿no? Son dos tipos de personas que nosotros encontramos en esta tierra, ¿no? El pensador o thinker es una persona muy inteligente, es una persona que tiene muchas ideas y que en muchas de las ocasiones sus ideas son consideradas únicas y originales. Pero hay un temilla ahí con el pensador, y es que el pensador no tiene la valentía, la gallardía, las agallas para poner en acción o para ejecutar sus ideas. Amén. Es posible que el pensador en muchas ocasiones tenga ideas que lo puedan ayudar a crecer en su vida en todos los sentidos y aspectos, pero simplemente no llega a ese nivel porque le da miedo y siempre va a estar colocando excusas sobre aquello que ha sido llamado a hacer, ¿no? Va a estar colocando excusas de por qué no ha podido realizar cierta acción o no ha podido ejecutar algo que él tenía en su corazón. ¿Ven? Ahora, por otra parte, ¿verdad? Los hacedores o el hacedor es una persona valiente, aguerrida, guerrera. Amén. Que es difícil de intimidar y que no le da miedo ejecutar lo que tiene que hacer. Estas personas se arriesgan mucho y siempre van hacia adelante, no importa lo que suceda. Amén. Ahora, nosotros como cristianos estamos llamados a ser hacedores. Amén. A ser personas de mentalidad de avanzada. Amén. Una mentalidad de ir hacia adelante. Y vamos a estar viendo esto a través de la Biblia. Amén. Pero antes de ver eso, en la Biblia también encontramos a estos dos tipos de personas. Cuando nosotros nos vamos a Proverbios capítulo 13, versículo 4, ahí dice:
el alma del perezoso desea y nada alcanza. Ese es el thinker o pensador. Desea. Pero dice la Biblia, nada alcanza. En la Biblia hay un término un poco más, a nuestro parecer, más duro, ¿no? Porque le llama perezoso. En el mundo, en el coloquial, se le llama pensador. Amén. En la Biblia se le llama perezoso. Y dice, mas el alma de los diligentes, que es lo que el mundo llama como hacedor o doer, ¿cierto? Diligente, en la Biblia se le llama, ¿no? Dice, será prosperada. Esta es la persona, amén, que actúa. Esta es la persona que ejecuta. Esta es la persona que lleva en acción lo que Dios ha puesto en su corazón. Amén. Entonces, en la Biblia, esto no es nuevo. Aparentemente estos conceptos en el mundo son nuevos, pero la realidad la Biblia ya hablaba de esto. Amén. Sino que en la Biblia hay unos términos que son un poco, de pronto a nuestro parecer, más duros. Porque que usted le diga, cuando usted le dice a una persona perezoso o flojo, ¿cierto? Esa persona se va a ofender. Pero así lo llama la Biblia, ¿no? Y contra Dios nadie puede pelear. Entonces, por un lado, tenemos a las personas que desean y nada alcanzan, ¿cierto? Tenemos a las personas que quieren, ¿cierto? Y sueñan bastante, ¿verdad? Es más, hay gente que dice, uy, esa idea la tuve yo. ¿A quién no le ha pasado? Pero ¿por qué esa persona lo hizo y yo no? Porque me quedé en el hacer, en el pensar. Entonces, están esas personas que desean, pero no alcanzan, que quieren, yo quiero esto, quieren muchas cosas, pero no se esfuerzan en conseguirlas y por lo tanto no pueden, hermano, obtener eso que desean. Pero no se esfuerzan porque les da miedo muchas veces. Amén. Dios te ha hablado al corazón muchas veces, ¿cierto? Lánzate, pero de pronto ¿será? ¿No será? Bueno, a ver, avancemos. Por otro lado, encontramos, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice la Biblia, a los que desean y alcanzan, que ahorita decíamos, la Biblia los llama, ¿cómo? Diligentes. Amén. Pero es porque no les da miedo ejecutar lo que Dios ha puesto en su corazón, lo que Dios les ha dicho que ejecuten. Amén. Entonces, lo anterior, esto que hablamos ahorita, nos enseña que en nuestras vidas hay ocasiones en las que nosotros no alcanzamos muchas cosas o las cosas que deseamos, no porque Dios no quiera, no porque Dios es malo, no es porque Dios es que se olvidó de mí, no las alcanzamos porque no nos esforzamos lo suficiente para accionar sobre ese deseo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Amén. Para alcanzar eso que Dios ha planeado para nuestras vidas. Amén. Entonces, a veces no es que Dios no quiera, no es que Dios te tenga en poco, no es que Dios no te mira, es que no nos hemos esforzado, ¿verdad? Lo suficiente para alcanzar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Dios quiere que nosotros no solo pensemos, sino que nosotros hagamos. Amén. Y por eso la Biblia dice en Filipenses capítulo 2, versículo 13, el Señor, el apóstol Pablo hablándole a los filipenses, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. O sea, Dios pone en nosotros el deseo para hacer las cosas bien. Amén. Para hacer su voluntad. Porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es perfecta, agradable, ¿verdad? Y es buena también. Entonces el apóstol Pablo le dice a los filipenses, mira, es que Dios pone así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, ¿por qué si Dios nos pone el querer o el hacer por su buena voluntad? Porque a veces nosotros no alcanzamos aquello que Dios ya depositó en nuestra vida. Amén. Entendamos un poco este texto bíblico. Dice, porque Dios es el que pone en vosotros o que produce, ¿cierto? O el que en vosotros produce así el querer, ¿cierto? Primera parte, el querer
¿cierto? El apóstol Pablo, ahí inspirado por el Espíritu de Dios, dice, Dios pone el querer, es decir, Dios pone el deseo en nuestros corazones. Amén. Dios pone el anhelo de hacer algo, Dios pone el anhelo de ejecutar algo, Dios pone el anhelo de llevar una obra, ¿cierto? De emprender algo. Dios pone ese anhelo, ese deseo en nuestro corazón. Amén. Muchas ocasiones Dios pone el anhelo de esforzarnos por hacer algo en muchos aspectos de nuestra vida. Amén. Y luego dice, ¿cómo el hacer? Ahora, entendemos que el querer es un deseo, un anhelo que Dios ha puesto, ¿verdad?, en nuestro corazón. Ahora, ¿qué es el hacer? Cuando el apóstol Pablo habla del hacer en esto, no está refiriéndose a que Dios va a hacer las cosas por ti o por mí. No está refiriéndose a que Dios va a venir y a ejecutar lo que a mí me toca ejecutar. Amén. Y luego vamos a ver esto bíblicamente. La Biblia dice esto, cuando uno lo lee en contexto, uno entiende que lo que Dios está diciendo aquí es que cuando Él dice, cuando pone el hacer, Él está colocando en nuestras manos la habilidad. Él está colocando en nuestra vida la capacidad y las herramientas necesarias para que nosotros podamos ejecutar y alcanzar el deseo que Él ha puesto en nuestro corazón. Amén. Entonces Dios te pone el deseo, pero también te da las herramientas. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿por qué no alcanzamos? ¿Por qué no obtenemos ese deseo que Dios pone en nuestro corazón? Y es sencillamente porque Dios pone el querer, el hacer, pero a nosotros nos toca accionar. A nosotros nos toca ejecutar. Amén. Dios hace lo que tiene que hacer, pero a nosotros también nos toca hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Nosotros tenemos que accionar sobre eso que Dios ha puesto en nuestra vida. Amén. Ahora, Dios nos ha dado a nosotros muchos anhelos, muchos sueños, muchos deseos. Amén. Pero tenemos que trabajar por cumplirlos, por cumplir eso que Dios ha puesto en nuestro corazón. Cuando nosotros nos vamos a 2 de Corintios capítulo 8, versículo 11, ¿quién lo lee, por favor? Yo le facilito un micrófono. Léelo, Valentina, por favor. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo para querer como estuvéis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Dice, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, ¿cierto? Para que como estuvisteis prontos a querer, o sea, eso que Dios, ese deseo que Dios puso en tu corazón, dice, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Dice, prontos en querer. Hay gente que desea muchas cosas, ¿verdad? Pero así como estamos prontos a desear, dice, así estéis en cumplir. O sea, prontos en cumplir también, conforme a las herramientas que Dios nos ha dado. Amén. Conforme a las herramientas que Dios ha puesto en tu mano. Hay mucha gente, pero ¿qué Dios me ha dado? Dios te ha dado muchas herramientas. Dios te ha dado muchas cosas. Dios te ha dado habilidades. Dios te ha dado fuerza. La Biblia dice que los jóvenes son la fuerza de la iglesia. Son la fuerza. Amén. En los jóvenes está la fuerza. Dios te ha dado fuerzas. Dios te ha dado habilidades, herramientas. Dios te ha dado inteligencia, sabiduría. Y si no la tiene, la Biblia dice, pídela a Dios, que la da abundantemente y sin reproche. ¿Cómo que tú, siendo hijo de Dios, no vas a tener sabiduría? Y si no tiene, pídela hoy, porque Él te la da. Amén. Hay muchas cosas que Dios te ha dado. Hay cosas que Dios ha puesto en tu mano. Hay herramientas que Dios ha puesto, herramientas espirituales, pero también herramientas físicas. De pronto tú sabes hacer un arte y Dios te ha dicho, emprende esto, pero te da miedo. De pronto Dios te ha dicho, predica mi palabra, pero te da miedo. ¿Por qué? Dios te ha dado las herramientas. Dios te ha dado lo que necesitas. Y cuando Dios pone ese deseo en tu corazón, es porque Él te ha dado las herramientas para ejecutarlo. Entonces, falta llevarlo a la acción, falta ejecutarlo, falta ponerlo, hermano, en obra.
Amén. Vayamos un momento a Éxodo capítulo 14, versículo 15 y 16. Vamos a ver algo bien interesante. Valentina, dale el micrófono a otra persona para que me ayude leyendo, por favor. Éxodo 14, 15 al 16. ¿Qué dice, hermana Deiris? Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Amén. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿verdad? ¿Por qué clamas a mí? Dios le estaba preguntando a Moisés, y él mismo le da la respuesta. Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Amén. Entonces, Dios había puesto en el corazón, recuerden que el pueblo de Israel estaba esclavo por aproximadamente unos 430 años en la tierra de Egipto. Amén. Y Dios pone el deseo en su corazón, ¿cierto?, de ser libre. Dios pone el deseo en el corazón del pueblo. Le dice la Biblia que el pueblo clamó a Jehová y Dios se acordó de ellos. Amén. Entonces Dios pone el deseo en el corazón del pueblo de ser libre, de salir de Egipto. Ahora, el pueblo iba marchando rumbo a cruzar el Mar Rojo. Y Moisés clama al Señor y le dice, Señor, entonces, ¿qué hago ahora? El deseo estaba. Y Dios le dijo, Moisés, porque clamas a mí, di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara. Tú usa la herramienta que yo te di. Tú usa la vara. Usa la herramienta que ya tienes. ¿Por qué estás clamando? Ya yo te di lo que necesitas. Extiende la vara, toca el mar y divídelo. Dios te ha dado las herramientas. Dios te ha dado lo que necesitas. Dios ha puesto el deseo, pero también te ha dado las herramientas que necesitas. Necesitamos accionar. Dios le dijo, alza tu vara, o sea, acciona, usa esas herramientas que yo te he dado. Amén. Usa las herramientas que Dios te ha dado, joven. Usa las herramientas que Dios te ha dado, adolescente. Usa lo que Dios te ha dado. Usa lo que Él ha puesto en tu mano. Usa la herramienta. Dios te dice, te he dado la herramienta. Úsala. Úsala. Dios te ha dado lo que necesitas. A veces no accionamos porque nos da miedo y decimos, ¿será que sí soy suficiente? ¿Será que tengo el conocimiento necesario? ¿Será que tengo? ¿Será que sí? ¿Será que Dios ha puesto las herramientas? ¿Será que Dios sí me ha llamado a esto? ¿Ese será el Espíritu Santo que me está diciendo o son locuras mías? Pero es porque nos da miedo. Y a veces las preguntas que vienen a nuestra mente es, ¿y si me va mal? ¿Y si Dios puso el deseo en tu corazón, si fue Dios quien lo puso y tú estás seguro, Él te dio las herramientas? Lo que tenemos es que accionar. Amén. Cuando nosotros vamos a Josué, amén, capítulo 14, del versículo 6 al 13, nosotros nos encontramos ahí la historia de Caleb. La Biblia dice que aproximadamente unos 40 años antes de Caleb, de suceder este hecho que se registra aquí en la Biblia, en el libro de Josué, la Biblia dice que el pueblo de Israel, cierto, la Biblia le dice la Biblia que el Señor le dice a Moisés, elige 12 personas. Eligieron 12 príncipes, ¿verdad? Y mándalos a espiar la tierra, ¿cierto? La Biblia dice que entre esos solamente Josué y Caleb vinieron con buenas noticias. Y a raíz de eso Dios le promete, ¿cierto?, a Caleb que le iba a dar el monte que él pisó, ¿cierto? 45 años después, más o menos, Caleb se acerca y dice, bueno, Dios me prometió algo, ¿cierto? Dios puso esto en mi corazón, puso este deseo de
obtener este monte. Y le dice a Josué: dame pues ahora este monte, del cual Jehová aquel día, porque Jehová puso el deseo en su corazón, dice, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos estaban allí, o están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Entonces, Dios había puesto eso en el corazón de Caleb. Amén. Dice, dame este monte. Estaba el deseo y las herramientas también. Porque él dice, ¿cuál eran mis fuerzas allá en los 40? Tales son hoy. O sea, Dios le mantenía, o Dios le había dado las herramientas que necesitaba. Y dice la Biblia que Caleb no solo lo deseó. Caleb fue y conquistó el monte, hermano. O sea, accionó sobre lo que Dios había puesto en su corazón. Accionó sobre el deseo que Dios había puesto en su vida, con las herramientas que Dios le había dado. Él entendió, es que Dios ya me dio la fuerza que necesito. Dios ya me dio las herramientas. Yo lo que necesito es arrebatarlo. Lo que necesito es tomarlo. Lo que necesito es accionar. Lo que necesito es ir por ese monte y tomarlo para mí. Porque Dios ya puso lo que necesitaba en mí. No dudes, si Dios ha puesto un deseo en tu corazón, no dudes en ejecutar lo que Dios ha puesto en ti. Si Dios te dice, levántate, predica, no dudes en predicar. Si Dios te dice, levántate, ejecuta esto, no dudes en ejecutarlo, porque Dios te ha dado las herramientas. Amén. Dios te ha dado las herramientas. Amén. Debemos accionar. Debemos accionar. Amén. En Santiago 2, capítulo 2, versículo 26, dice, otro hermano que me colabore. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Amén. La Biblia a nosotros los cristianos nos llama a actuar. O sea, es que yo tengo fe, pero si usted no se mueve, hermano, eso es muerto, hermano. La fe sin obra es muerta. Es que Dios me va a dar un empleo. Dios puede obrar como quiere y Dios obra de una manera impresionante. Pero hermano, Dios se mueve de alguna manera interesante en algunos momentos particulares. Pero si Dios a ti te dice que te va a dar un empleo y tú no llevas hoja de vida, hermano, si tú no accionas, si tú no te mueves, si tú no buscas, hermano, la fe sin obras es muerte. Amén. Dios, vayamos al Salmo 86, nos vamos a dar cuenta que Dios es un Dios hacedor, hermano. Dios no solo desea cosas buenas para nosotros, sino que las hace. Cuando nosotros vamos al Salmo 86, ¿quién me ayuda? Versículo 10. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Amén. Dice, porque tú eres grande, y dice, y hacedor de maravillas. O sea, Dios no solo desea cosas, sino que las hace. Él es hacedor de maravillas. O sea, Dios acciona, Dios hace, Dios ejecuta. Y cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Génesis 1:1, ¿qué dice ahí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, Dios no solo deseó crear al cielo y la tierra. La Biblia dice que Dios lo creó. Es decir, que Él accionó, Él ejecutó. Amén. O sea, que nosotros tenemos un Dios hacedor, un Dios que acciona, un Dios que ejecuta, un Dios que no se queda en los deseos o en el hablar, sino que Él ejecuta y pone por obra lo que te ha prometido. Lo que Él dice que va a hacer, lo hace, hermano. O sea, nosotros tenemos un Dios, un Padre. ¿Y cuántos son hijos de Dios aquí? Y los hijos no se parecen a los papás. Los hijos no se parecen a los padres.
Entonces nosotros tenemos que parecernos a nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios que hace. Nuestro Dios es un Dios que ejecuta. Nuestro Dios es un Dios que se mueve. Nuestro Dios es un Dios, hermano, que mueve las montañas. Nuestro Dios es un Dios que abre mar. Nuestro Dios es un Dios no que te dice que te voy a dar y no te da. Él te da, Él ejecuta, Él hace, aleluya. Tenemos un Dios que hace, que acciona, que ejecuta. Y si tú eres hijo de ese Dios, tienes que también aprender a ejecutar, a accionar lo que Dios ha puesto en tu corazón. Hay que aprender de nuestro Padre. Porque yo diría, si nuestro Padre fuera malo, ¿cierto? Yo le diría, agarre lo bueno y deseche lo malo. Pero nuestro Padre Celestial, hermano, todas las cosas que hace son buenas. Y nosotros tenemos que aprender a ser como Él. ¿Qué dice Jeremías 29:11? El micrófono de hermano Carlos, que veo que quiere participar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, Él dice, yo sé los pensamientos que tengo, los deseos que tengo para ustedes. De bien, ¿cierto? De paz, no de mal, ¿cierto? Pero dice, para daros, o sea, para hacer que ustedes tengan lo que ustedes esperan. Amén. O sea, Dios no solo piensa bien de nosotros o desea algo bueno para nosotros, sino que ejecuta eso que desea para nosotros. Amén. O sea, nuestro Dios es un Dios que piensa, que desea y que actúa. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que ser cristianos que pensamos, deseamos y actuamos. Amén. Quizá a finales del año pasado usted tomó y se sentó, ¿verdad? Y se puso a meditar en las cosas que quiso alcanzar y no alcanzó. En las cosas que pudimos o en las que pudo haber hecho y no hizo. ¿Cierto? Y hasta se lamentó a lo mejor. Porque dijo, este año yo quería levantarme en la madrugada, pero no lo hice. No empecé. Este año quería aprender más de la palabra, pero no lo hice. No empecé. Este año quería ir más a la iglesia, pero no lo hice. No empecé. Este año yo quería de pronto ser más constante en la oración, pero no lo hice. A tantas cosas, ¿verdad? Quizás pensamos, este año quería ser más constante en los cultos de jóvenes. No quería perderme ni uno, pero no lo hice. No lo hice. Este año de pronto quería empezar a trabajar, pero no lo hice. No metí ni una hoja de vida. No lo hice. ¿Cierto? Este año quería emprender. Había muchas cosas, ¿verdad? Yo quería, Dios mío, yo me veía ya como un empresario en el 2024, pero no lo hice. Nos pusimos, nos sentamos, ¿verdad? Y como dicen coloquialmente, nos amalayamos. Nos sentimos mal, nos entristecimos, nos lamentamos de las cosas que pudimos haber alcanzado y que no alcanzamos. Amén. A lo mejor llegamos a la conclusión, ¿cierto?, de que este año sí, este año que viene sí. Amén. Este año que viene voy con toda. Pero nos hemos preguntado, ¿por qué no pudimos cumplir todas esas cosas, esos planes en Dios, esas metas que Dios había puesto en nuestro corazón? Nos hemos preguntado qué fue eso que yo deseé y cuál fue la razón por la cual no la alcancé. Amén. Dios desea, hermano, que ejecutemos, que accionemos, que no solo nos quedemos con el hacer, sino que, hermano, no solo nos quedemos con el querer o con el desear,
sino que vayamos mucho más allá y nos esforcemos por eso que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Qué dice el texto que leímos al principio? No miren para allá porque ya no está, no todavía. En Daniel capítulo 11 versículo 32, inciso B, dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Amén. ¿Cuántos conocen aquí a Dios? Yo sé que Dios es una persona profunda y nunca terminamos de conocerlo, porque todos los días, hermano, conocemos algo nuevo de Dios. Pero creo que si hay algo que si hay algo, hermano, que Dios nos ha permitido, es que le vayamos conociendo. Y yo creo que aquí todos han tenido la oportunidad de ir conociendo a Dios. Amén. Y todos aquí somos hijos de Dios. Amén. Los que han abierto su corazón al Señor y han recibido a Jesucristo, la Biblia dice que son hijos de Dios. Si usted ha recibido a Jesucristo y cree en su corazón en Él, usted es un hijo de Dios. Amén. Ahora, los hijos de Dios conocen a Dios porque Él es su Padre. Amén. Así como físicamente tenemos, o algunos han tenido la oportunidad, ¿verdad?, de conocer a su padre o a su madre, Dios nos ha dado la oportunidad de conocerlo. Y si nosotros le conocemos, nos esforzamos y actuamos por las cosas que Él ha puesto en nuestro corazón. Amén. Yo quiero que usted se grabe este texto bíblico. Usted lo grabe en su corazón. Y que este texto bíblico, es más, yo siempre hago retos, ¿verdad? El reto que le tengo es que usted se lo aprenda y la próxima vez que lo vea se lo voy a preguntar. Por lo menos el inciso B. Amén. Así que ya sabe, el inciso B: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Gloria al Señor. Es tiempo, joven, adolescente, niño que está en este lugar, que nos esforcemos y actuemos por eso que Dios ha puesto en nuestra vida, por esos deseos que Dios ha puesto en nuestro corazón. Amén.